Conozcamos la Biblia. El libro de Génesis aparece como primer libro del Antiguo Testamento. Génesis es una palabra que proviene del idioma griego y significa origen o principio. Este es un título adecuado porque en la primera parte de este libro se narran los comienzos de todo lo creado por Dios: el universo, la naturaleza, la vida humana y la vida animal, pero también el principio del mal y de la muerte. La segunda parte de este libro nos cuenta especialmente sobre el inicio del pueblo escogido de Dios y su pacto con ellos, desde Abraham, Isaac y Jacob hasta José. Aunque se le llama primer libro de Moisés, no podemos estar seguros de quién escribió Génesis. Al parecer, Moisés redactó parte del Pentateuco, sección a la que pertenece el libro de Génesis, pero no puede considerarse su único autor. No sabemos a ciencia cierta cuándo fue escrito este libro. Algunos eruditos opinan que el primer relato de la creación se redactó en la época persa, desde el año 539 al 333 a.C. Y otros dicen que gran parte del libro fue escrita entre los años 1525 y 1405 a.C., fecha aproximada en la que vivió Moisés. El propósito del libro de Génesis nos señala a Dios como el creador indiscutible de todo cuanto existe, el eterno y todopoderoso Dios que por su gracia suprema creó y dio a los seres humanos un mundo abundante y hermoso para disfrutar y cuidar. Pero ellos escogieron mal, entonces entró el pecado en el mundo y fueron separados de Dios. La misión del libro de Génesis es mostrarnos que Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. A través de un hombre, Abraham, surgiría una nación de la cual saldría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Génesis nos señala a Dios como creador. Fue Él quien puso a los seres humanos sobre la tierra para que gobernaran sobre su creación y tuvieran una relación de armonía con Él y entre ellos mismos. Ellos fallaron y de esa forma el mal comenzó a reinar en el mundo. Entonces Dios puso en funcionamiento su plan para reconciliar la humanidad. Esto lo promete desde el Génesis y a través de las edades nos lleva a su propio Hijo. El Creador libera al mundo del mal y restablece la paz entre Él y sus criaturas. Para que esa liberación se haga real en cada persona, Jesucristo debe entrar en su corazón y cambiarlo desde el interior. La reconciliación con Dios es posible por medio de su Hijo, la cual trae al ser humano satisfacción interior y armonía en sus relaciones con otros y con la naturaleza. Por ejemplo, Abraham actuó de forma conciliadora con Abimelech. Su actuación es como un llamado a ser agente de la reconciliación ante los desacuerdos que podamos enfrentar con otras personas en busca de generar relaciones sanas y una convivencia de acuerdo al propósito de Dios, que es vivir en armonía con los demás. Podemos distribuir el libro de Génesis de la siguiente manera: origen del mundo y de los seres humanos desde el capítulo 1 al capítulo 11, creación de todos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, desobediencia y caída, capítulo 3, historia de Adán, del capítulo 4 y el capítulo 5, historia de Noé, del capítulo 6 al capítulo 11, origen e historia del pueblo hebreo. Esto lo podemos encontrar desde el capítulo 12 al capítulo 50. La historia de Abraham la podemos encontrar en el capítulo 12 al capítulo 25. La historia de Isaac la podemos encontrar en el capítulo 26. La historia de Jacob podemos encontrarla del capítulo 27 al 36. Y la historia de José podemos encontrarla desde el 37 al capítulo 50. Resaltaremos a un personaje muy conocido en el libro de Génesis. Su nombre es Abraham. Su nombre inicial era Abraham, que significa Padre enaltecido, pero Dios se lo cambió por Abraham, cuyo significado es padre de una multitud o padre de muchas gentes. Era de Ur de los Caldeos, antigua ciudad mesopotámica cerca de las desembocaduras del río Éufrates. Se casó con Sarai, pero Dios le cambió su nombre por Sara. Los dos nombres significan princesa. Taré, descendiente de Sem y padre de Abraham, resolvió salir de su ciudad para ir a la tierra de Canaán, llevando consigo a Abraham, a Sarai y a Lot. Pero al llegar a Harán, se quedaron ahí. Jehová ordenó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
La demanda implicaba romper con su pasado pagano y dejarlo todo para confiar solamente en este Dios que lo llamaba. Abraham decide llevar consigo a Lot, su sobrino. Por fe, se encaminó a la tierra a la que Jehová lo conduce, pero tan solo logró comprar una pequeña propiedad para la sepultura de su esposa. Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad y en sus contornos. Génesis capítulo 23, el verso 17. Abraham se distinguió por su fe y su obediencia a Dios. Cuando el Señor le prometió hacer de él una gran nación, siendo él y su esposa ya viejos, estuvo dispuesto a creer. Y cuando Jehová le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac, su único hijo, se dispuso a obedecerle. Con la elección de Abraham por parte de Jehová se inicia la historia del pueblo de Dios. Esto es el pueblo de Israel. Pablo dirá que el patriarca no solo fue padre de pueblo judío, sino también de todos los creyentes no circuncidados. Pero Abraham también se caracterizó por ser un hombre de paz. Cuando los pastores de Lot riñeron con los suyos por pastos para sus ganados, lo cual es un ejemplo de los problemas que se presentaban entre los pastores nómadas o seminómadas que tenían que estar desplazándose en busca de pastos, él estuvo dispuesto a arreglar el asunto por las buenas. Como todo buen pacificador, permitió que Lot escogiera toda la llanura del Jordán, que era la mejor tierra. Sin embargo, Dios bendijo a Abraham e hizo de él un gran pueblo que es conocido como el pueblo elegido de Dios. Hasta aquí el libro de Génesis. Espero haya sido de bendición haber conocido algo de la historia del libro de Génesis, su estructura y un personaje bastante conocido por los lectores de la Biblia, que es Abraham. Dios te bendiga.